Soy la doctora Patricia Zamora Foren, residente de tercer año en el Hospital de Cabueñes, y continuando con el curso relacionado con el carcinoma vesical, hoy voy a ocupar la sesión de diagnóstico y el papel que tendrían los marcadores y la biopsia líquida en el diagnóstico de esta patología. Antes de nada, como ya comentamos en la otra sesión, el carcinoma vesical es un tumor bastante prevalente a nivel de la sociedad y es el primero a nivel de vías urinarias. Para hacer un diagnóstico precoz hay que conocer la sintomatología principal. Habitualmente, la sintomatología con la que cursa este tipo de tumores es con hematuria macroscópica, ya sea con o sin coágulos, aunque existen otros escenarios en los que nos puede hacer sospechar el carcinoma vesical, como pueden ser los síntomas urinarios, de tipo irritativo, como pueden ser tenesmo, polaquiuria, urgencia miccional o disuria, sin acompañar hematuria macroscópica. Y en casos muy avanzados puede generar síntomas obstructivos o dolor pélvico. Para ello es importante realizar una anamnesis detallada, incluyendo antecedentes tabáquicos, antecedentes profesionales y antecedentes de hematuria. Otras herramientas que nos pueden ayudar al diagnóstico son las pruebas de imagen. Habitualmente, para el screening usamos la ecografía abdominal. Es una prueba inocua, bastante fácil y accesible y que es bastante útil para determinar tumores a nivel vesical, aunque dependiendo de las características del paciente y de determinados tumores, algunos de estos se nos pueden pasar, como pueden ser los tumores tipo CIS o algunos tumores del tracto urinario superior. Existen otras pruebas de imagen que nos pueden ayudar, como son el TAC y el UroTAC, que es muy sensible sobre todo para patología en vía urinaria superior, y con el TAC también nos puede permitir, dependiendo del tumor, valorar si tiene invasión extravesical. Recientemente se está incorporando la resonancia multiparamétrica, así como un sistema BIRADS, que es similar al PIRADS de la próstata, que su funcionalidad principal sería valorar si un tumor es músculo invasivo o no lo es. Actualmente no está implementado de forma rutinaria y hay poquísimos centros que lo realicen. Otra prueba fundamental para el diagnóstico es la citología. La citología se trata del examen de la orina obtenida mediante micción espontánea o a través de lavado vesical, donde valoramos las células tumorales que pudiese haber en este líquido. Esta citología se clasifica según el sistema de París, donde nos podemos encontrar con una citología negativa, una indeterminada cuando la muestra no es suficiente, que muestre atipia, sospecha de carcinoma vesical de alto grado o cuando sea positiva para tumores de alto grado. Y en determinadas ocasiones se puede ver que sea positivo para tumores de bajo grado, aunque lo habitual es que no. Es mucho más sensible para tumores de alto grado. Y luego la prueba fundamental para el diagnóstico, que es la cistoscopia, que consiste en la introducción de una cámara a través del tracto urinario inferior y que nos permite ver las paredes vesicales, la disposición de las posibles lesiones, características de las lesiones, tamaño y demás. La podemos hacer de forma ambulatoria con un cistoscopio flexible o en quirófano con un cistoscopio rígido. Hay que tener en cuenta que la cistoscopia como tal no sirve como diagnóstico. El diagnóstico es a través de la histología de estas lesiones, por eso hay que tomar siempre una muestra de estas lesiones, ya sea con resección transuretral, a través de BMNs, que son biopsias múltiples de las caras de la vejiga. Estas las realizamos cuando hay citologías positivas y una cistoscopia negativa o con lesiones eritematosas que nos pueda hacer sospechar de un tumor CIS. Y a nivel ambulatorio podemos tomar biopsias frías que también nos sirven como análisis histológico. Hay que tener en cuenta que las resecciones deben ser profundas y tienen que llegar hasta la capa muscular, pues se ha visto que si no se llega a la capa muscular, en ocasiones puede quedar
enfermedad residual, puede haber recidivas precoces y una infraestadificación de los tumores. Por eso es importante llegar a la capa del detrusor. Recientemente, durante este siglo, se vio que la luz blanca, que es la que empleamos habitualmente nosotros y la mayoría de centros en la cistoscopia, en ocasiones hace que perdamos las lesiones más difuminadas, como pueden ser en el CIS. Entonces, crearon dos mecanismos para diferenciar más precisamente las lesiones tumorales, que fue el estudio fotodinámico, que consiste en la inyección intravesical de agentes que aumentan, aumentan la fluorescencia de estas lesiones, y con luz ultravioleta valoramos las paredes vesicales. Al inyectar estos agentes nos permiten ver lesiones más llamativamente. Como si vemos en la imagen de la derecha, estas lesiones son más rosadas y brillan por su propia, por sus características propias. Luego existen otro tipo de imagen, como son las imágenes de banda estrecha, que con estas contamos en nuestro servicio, aunque no las usamos de forma habitual, que lo que nos permite es aumentar el contraste entre el urotelio normal y el urotelio hipervascular de las lesiones tumorales. Como vemos en las imágenes de la derecha, vemos que las lesiones tumorales se encuentran mucho más marrones y el fondo vesical, que debería ser el urotelio normal, lo vemos más verdoso. Eso nos ayuda a valorar este tipo de lesiones. Es muy útil, sobre todo para el CIS. Actualmente se está intentando crear nuevas técnicas de diagnóstico y que sean lo menos invasivas posible, ya porque la cistoscopia es bastante invasiva y bastante incómoda para un número importante de pacientes. Entonces, entra el papel de estos dos términos, los biomarcadores y la biopsia líquida. Los biomarcadores son moléculas que están asociadas a tumores, a expresiones genéticas alteradas determinadas o alteraciones cromosómicas que están asociadas a los tumores vesicales. Y la biopsia líquida consiste en el análisis de estos biomarcadores a nivel de fluidos biológicos, como puede ser la sangre, plasma, orina y saliva. En el caso del carcinoma vesical, lo que se está estudiando principalmente es a nivel sanguíneo y a nivel urinario. El objetivo de estudiar estos biomarcadores sobre estos biolíquidos tiene como objetivo lo siguiente: un cribado de la población, sobre todo para aquellos pacientes que sean fumadores o que estén en contacto con sustancias que puedan favorecer el cáncer vesical, para realizar un diagnóstico precoz también en aquellos pacientes que hayan tenido hematuria o síntomas urinarios sugestivos de cáncer vesical, y en la vigilancia del carcinoma no músculo-invasivo en dos tipos. Para aquellos que son de alto riesgo, para detectar lo antes posible una recurrencia, y para los no músculo-invasivos de bajo riesgo o intermedio, el objetivo consiste en disminuir este tipo de cistoscopia. El tumor músculo-invasivo, el objetivo del empleo de los biomarcadores sobre la biopsia líquida sería establecer un pronóstico de las lesiones tumorales y establecer un tratamiento más idóneo o más adecuado para ese tipo de tumores, dependiendo de las características de los biomarcadores. Así pues, ¿por qué la orina podría ser un biofluido adecuado para este estudio? Porque es un fluido con baja celularidad en comparación con la sangre, bastante simple, y las características del propio tumor, como son la histología urotelial y escamosa, son tendentes a la descamación, por lo que en la orina podemos analizarlos con bastante facilidad, así como las características propias de ese tumor. En general, se está viendo que estos cuatro biomarcadores que empleamos como si fuera una tira de orina son los más prometedores a la hora de lo que he comentado, sobre todo del diagnóstico precoz y del seguimiento del tumor no músculo invasivo. Actualmente no se implementa en ningún centro, están en estudio, pero son bastante prometedores.
Estos biomarcadores son muy sensibles, se asemejan a la cistoscopia, a la citología, incluso la supera en cuanto al valor predictivo negativo. Y en cuanto a la cistoscopia, se asemeja a la sensibilidad y a la especificidad, pero sin llegar a superarla. Así pues, si revisamos la bibliografía, vemos que ya los propios biomarcadores podemos emplearlos en determinados casos, como puede ser cuando tengamos una cistoscopia negativa y una citología indeterminada. Estos biomarcadores nos podrían hacer inclinarnos a medidas más agresivas de detección, como podrían ser unas BMNs, o si estos biomarcadores fuesen negativos, podríamos esperar y valorarlo en otro momento. También se ha visto, sobre todo en este artículo, que nos puede predecir la respuesta a la BCG, lo cual es bastante útil en tumores agresivos. Luego, en estos artículos comentan lo que ya he dicho, los biomarcadores son muy útiles en cuanto a la detección de tumores de alto grado, al igual que la citología, son bastante sensibles y demás, pero generan ciertos problemas que aún no nos permite incorporarlo a nuestro día a día. Entre ellos, que el costo de estos biomarcadores es bastante elevado, supera incluso a los de la cistoscopia, no es ni tan sensible ni tan específico para los tumores de bajo grado y aún está en vía de desarrollo. Probablemente sea en el futuro, pero ahora mismo está un poco en pañales, pero bueno, yo creo que habría que darle tiempo. Creo que en un futuro incluso sustituiría la citología. Como ya he comentado, ya hemos hablado del cribado, de los biomarcadores relacionados con el cribado y el diagnóstico, así como la vigilancia del músculo invasivo. Y ahora voy a hablar de los biomarcadores relacionados con los tumores musculoinfiltrantes, que ya, como he comentado, estos biomarcadores están encaminados a una detección, a valorar el pronóstico de estos tumores y determinar un tratamiento idóneo. Se han valorado estos biomarcadores que nos ha permitido subclasificar los tumores en 5 tipos moleculares, que son estos que vemos: el luminal papilar, el luminal infiltrado, el luminal no papilar no infiltrado, el basal escamoso y el neuronal. Y se ha visto que esta clasificación nos permite establecer un pronóstico determinado, ya que tienen unos componentes moleculares determinados y también se pueden relacionar con una clínica también determinada, aunque no del todo clara. Y se ha visto, por ejemplo, que los tipos luminal tienen una tendencia a crear resistencia frente a la quimioterapia con cisplatino. Por eso, en un futuro podría ayudarnos a determinar cuál sería el tratamiento más idóneo, ya que estos pacientes no tendrían mucha sensibilidad para este tipo de tratamiento y podríamos pasar directamente a lo inmunológico. Lo mismo que los otros biomarcadores, ninguno está implementado, actualmente todos están en estudio, pero probablemente en un futuro sea bastante útil, sobre todo a la hora de iniciar un tratamiento para este tipo de pacientes. Lo comentado, todavía los biomarcadores están en pañales, pero en un futuro serán bastante útiles. Se está poniendo mucha inversión y bastantes ganas sobre estos biomarcadores, ya que ahorraría bastante cistoscopia y bastantes pruebas a estos pacientes. Y nada más que decir. Gracias por la atención y si tenéis cualquier duda me comentáis.